2. Sí, 1, 2, 3. 1, 2. Tú me indicas. Me espero. Ok, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, gracias a Dios. Me tocó a mí en este congreso cerrar en esta tarde y pues hay muchas cosas que ya han sido muy claras de parte de Dios. Yo voy a terminar con una enseñanza que he titulado Un siervo para tu gloria. Y la pregunta que surge aquí, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, lo que hacemos, ¿lo hacemos para la gloria de Dios o para quién? Ya que hemos entendido bien que esta porción, siervos de Dios, aunque el apóstol Pablo está enfocando esto hacia los ministros del nuevo pacto, según el contexto de la carta a los Corintios, entendamos en un contexto general de la Biblia que todo hijo de Dios es un siervo, un servidor para Dios. La pregunta es, y sigue siendo, lo que yo hago como siervo de Dios, lo en el aspecto pastoral, lo hago en esta para todos, lo que yo hago le da la gloria a Dios. Hoy tristemente, hermanos, se ha resumido o se ha llevado esto de darle gloria a Dios a cosas muy vanas, vacías, huecas. Porque si tú le preguntas a cualquier persona que hace lo que hacen en las congregaciones, le preguntas, ¿esto es para la gloria de Dios? Sí, es para Dios. La pregunta, o sea, y surge, ¿Dios recibe eso? O sea, si hacemos algo para el Señor está de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿O meramente es para satisfacer nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestra propia manera de ver a Dios? Aquí viene muy estricto lo que viene hablando el apóstol Pablo, porque está en una carta que él está en cierta manera estableciendo su apostolado en contra de muchos que lo están desacreditando como apóstol. Es donde él viene hablando sobre esto. Mira, vamos al capítulo 3 de la segunda de Corintios, verso 18. Creo que podíamos regresar un poquito más, pero déjame revisar. Si vamos al capítulo 2 del verso 17, segunda de Corintios 2, 17. Dice ahí el apóstol Pablo, segunda de Corintios 2, 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como por parte de Dios, y que dice aquí, y delante de Dios, hablamos, ¿qué dice? ¿Dónde? Cristo. Hablamos en Cristo se refiere a hablamos según el mensaje de Dios. Y hacemos las cosas según los principios de Dios. Pero hay algo bien importante que dice el 17, pues no somos como ¿cuántos? Fíjate. Hoy hay cuántas personas se reúnen un domingo que según ellos se reúnen para darle la gloria a Dios, pero todo lo que hacen no es conforme a los principios de la Biblia. Vamos a poner el caso de la alabanza. Puede haber un espectáculo enorme de luces y sonidos y una armonía en lo natural impresionante, pero suprimen el nombre de Cristo, suprimen la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿todo eso será para la gloria de Dios? ¿O para la gloria de quién?
Y dicen, no, es que no digas sangre porque los que van se ofenden, lo sienten agresivo, sangre, uy. Si nosotros no predicamos sobre el sacrificio de Cristo, entonces ¿qué predicamos? O sea, ¿qué podemos decir que no sea acerca del sacrificio de Cristo que ha traído la salvación para nuestras vidas? La predicación en sí es el mensaje de las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. Es un mensaje. Entonces, todo lo que hacemos hoy, hermano, ¿para quién lo hacemos? Y dice, ahora sí, vamos al capítulo 3, al final del verso 18. Ya viene hablando sobre el nuevo pacto. Ese pacto que no es competencia de nosotros, sino es de Dios. Ese pacto que ha traído la renovación. El hombre dice, el verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice, hermano? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo y predicamos el mensaje de Cristo, trae transformación en la vida del hombre para nacer de nuevo y para madurar y crecer a la imagen de Dios. Entonces, hoy lo que estamos haciendo como ministros de Dios, como siervos de Dios, lo estamos haciendo verdaderamente para Dios. Porque muchos de ustedes son servidores, muchos de ustedes tienen un llamado al ministerio como maestros, como ujieres. Es un privilegio en donde Dios te haya puesto. La pregunta es, cada vez que tú le sirves a Dios, ¿lo haces para la gloria de Él? ¿O nada más porque pues, aquí en Casa de Oración se pone bien rudo si no sirves? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque tenemos que ver claramente lo que el apóstol Pablo viene hablando en esta porción. Y dice el capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros ¿qué dice? Ministerio, según la que, hermano, por gracia y por misericordia le podemos servir al Señor. Porque piensa esto, nosotros como ministros, que nos tocó el día de hoy estar aquí, tú como servidor, nosotros como ministros predicamos el Evangelio, tú como servidor sirves. ¿El Señor necesita que yo predique y el Señor necesita que tú le sirvas para que Él sea el Dios de la gloria? Fíjate que es bien importante eso, porque a veces nos sentimos tan indispensables, nos sentimos tan capaces en nosotros que decimos, si yo no predico, ¿quién predica, Señor? Pues otro. Si yo no voy a dar mi clase, Señor, ¿quién la dará? Otro. Porque te voy a decir algo, el llamado al ministerio, el llamado que hace Dios al hombre es algo que Dios establece correctamente, es irrevocable, dice. Pero es irrevocable es de parte de Dios porque Dios no se equivoca. Cuando Dios le da los dones a un hombre, cuando Dios constituye a un hombre y una mujer para el servicio, Dios no se equivoca. Y Dios no dice, vamos a probar a ver este hermano, a ver si no nos sale chino, ¿no? O sea, 2, 3 predicaciones y lo echamos a la basura. Pues no sirvió. Te dije, Gabriel, ¿no lo viste? O sea, Él hace las cosas perfectas. Y nos ha puesto dones, nos ha dado sabiduría de Él para hablar de Él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros no entendemos que dependemos de Dios, nosotros empezamos a envanecernos a nosotros. ¿Qué es lo que viene hablando del capítulo 4? Dice el verso número 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de ¿quién? Lo que Dios dice. ¿Sabes que esta porción, la palabra de Dios, tiene tanto significado?
¿Sabes que la palabra de Dios es lo que Dios le dice al hombre en la capacidad que el hombre le puede entender a Dios? O sea, tú puedes leer la Biblia y la puedes entender. O sea, ¿te imaginas ese Dios creador de todo pudiéndole hablar a un granito de sal, que somos tú y yo? Y tiene tanta misericordia en nuestras vidas que nos habla en un lenguaje tan comprensible que el hombre puede entender. Entonces dice, ni adulterando la palabra de Dios. O sea, quiere decir que esa palabra que hablamos, o el mensaje de parte de Dios, es algo que no nos pertenece a nosotros. ¿Es de quién? De Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante ¿de quién? De Dios. Dice el verso número 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y da una explicación bien tremenda en el verso número 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Está bien impresionante eso, hermano. O sea, cuando tú utilizas la palabra de Dios, no es algo que vas a utilizar para hablar lo que tú quieres. Fíjate el significado tan grande. El evangelio que es de Dios, que es la gloria de Dios y que es la imagen de Dios. Dice el verso número 5, que es el centro del Congreso. Ya vamos a entender por qué dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor ¿de quién? De Jesús. Yo quisiera irme un poquito más atrás, porque sería muy, muy importante entender bien el contexto, pero por cuestiones de tiempo me dijeron que tenía hasta las 6, entonces voy a tomar del verso 3 en adelante. Digo, porque si me dijeran que no hay problema, que me puedo extender, pues podríamos nada más darles café a los hermanos bien cargado para que no se duerman. Dice, voy a tomar del verso 3 de ahí. Quisiera irme más atrás, pero por cuestiones de tiempo y la capacidad que tenemos de asimilar tanta información, ya no puedo rebundar más. Pero dice el verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio, fíjate, el que viene no adulterando, el evangelio de Pablo, ¿no? El que no es adulterado, está aún encubierto. Entre los que se pierde está, ¿qué dice? Encubierto. Está hablando de ese evangelio que es la palabra de Dios, que es velado al hombre incrédulo. El hombre incrédulo que no cree en Dios tiene las verdades veladas de Dios en su vida. O sea, él no puede entender nada de Dios porque no conoce a Dios, porque escúchame bien esto, el único pecado que no puede perdonar Dios es la incredulidad. ¿Cómo Dios te va a perdonar algo que no crees? Si no crees en Él, no hay perdón. Es la blasfemia contra el Espíritu, que es el que está redarguyendo al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ante la incredulidad, pues hay una dureza de corazón. Dios ya no puede, o sea, Dios se manifiesta, Dios habla, Dios, aún la creación da evidencias de ese Dios. Pero el hombre ve y dice, no hay Dios. Entonces Dios permite, pero aún así te voy a decir algo, el hombre incrédulo tiene conciencia. El hombre incrédulo tiene conciencia de Dios. Lo he mencionado muchas veces. ¿Por qué crees que hay tanta idolatría? Porque aunque no quieren a Dios, tienen la necesidad de Dios y crean a su propio Dios. Hagamos dioses, ¿no? O sea, el hombre quiere hacer el Dios a su medida. ¿Cómo lo quieres? ¿Grandote o chiquito? ¿Gordo o flaco? ¿Blanco o negro? ¿Cómo te gusta? Pero ahí vemos la conciencia del hombre. Entonces, si el evangelio
La verdad de Dios, la luz, está encubierto en aquellos hombres que se pierden por la incredulidad. Hermano, si está encubierto, ¿por qué cuando nosotros predicamos no predicamos el verdadero mensaje de Dios y utilizamos otras cosas dentro del mensaje para querer convencer a las personas de la verdad de Dios? Porque hay muchas cosas que puedes utilizar para querer pensar tú que el hombre puede conocer a Dios. Una de esas maneras que hoy se utiliza mucho, que el hombre cree que puede utilizar para llevar a los hombres hacia Dios, y que se implementa mucho en este tiempo dentro de las congregaciones, es la psicología. Mensajes llenos de humanismo dentro de las congregaciones. Y eso creen, y como ese mensaje de humanismo y que mueve las emociones, al final ponen un clima lleno de emoción y hacen un llamado a la gente para que según ellos decidan por ellos mismos aceptar a Dios, cuando tienen que decidir, porque la luz de Cristo se ha mostrado y esa luz nos ha enseñado verdaderamente que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Esa es la verdadera convicción para nacer de nuevo. Pero un mensaje donde ni se toca la palabra de Dios, ni se menciona el evangelio, un mensaje lleno de emociones, y al final dices lo siguiente: ¿quieres que tu vida sea arreglada? ¿Quieres que tu matrimonio cambie? ¿Quieres que tus finanzas sean sanas? Recibe a Cristo en tu corazón. Pues obviamente a la gente le llega al gusto y toma una decisión y no produce absolutamente nada. Entonces, ve la importancia de la condición del hombre que está velado y está cegado a las cosas de Dios. Como si el hombre está negado a las cosas de Dios, podemos utilizar otros medios, otros instrumentos para llevarles la verdad de Cristo. Por eso dice el verso número 4, en los cuales, o sea, en esos hombres que están cegados, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién dice? De Dios. Algo bien importante. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando claramente de Satanás. La pregunta es aquí, ¿en dónde puso el velo Satanás al hombre para que no viera las cosas de Dios? Te lo voy a poner en qué momento Satanás logró que el hombre pusiera sus ojos en sí mismo en lugar de poner los ojos en Dios. ¿En dónde? En el Edén, hermano. Desde ahí viene que Satanás logra a través de Adán y Eva que el hombre ponga los ojos en sí mismo en lugar de poner los ojos en Dios. Y eso trae ceguera espiritual, porque al vernos a nosotros mismos no estamos viendo a Dios. Porque cuando vino Satanás y tentó a Eva, le dijo: tú hazlo, tú puedes. Dios dice: pero tú. ¿Y qué dijo Eva? Yo puedo. No necesito a Dios. Si Dios dice no tocarás, pero yo decido tocar, Señor, gracias por tu opinión, pero yo voy y como. Entonces imagínate, si el hombre está cegado de las verdades de Dios y lo único que puede traer la luz a ese hombre es el evangelio de Cristo, pues es la gloria de Dios, la imagen de Dios, ¿por qué los ministros no utilizan la palabra de Dios para traer la luz a los hombres? ¿Estamos congregados aquí para recibir de quién? ¿De Dios o de los hombres? Mira, hace unos días, el martes, estuvimos en la Secretaría de Gobernación, mi esposa y yo, nos dieron el reconocimiento de la R como denominación. Pero obviamente de las 160 personas que recibieron, entraron de todo. Hay unos que iban vestidos de San Judas, otros iban vestidos de padre. Iba un hombre de sotana hasta el suelo, de negro, con barba, y era homosexual. Y ahí para ellos todos somos la religión. En ese momento, hermano, todos somos iguales.
Porque el mismo reconocimiento que nos dieron a nosotros como casa de oración, se lo dieron al representante del cardenal. Y lo mismo pasó un hombre vestido de San Judas Tadeo, porque traía aquí la Virgen de café hasta el suelo, y le dieron un reconocimiento. Eso es lo mismo, nos meten en un cajón. Pero yo decía, Señor, todos los que están aquí verdaderamente, de todos estos, Señor, ¿quiénes son los que utilizan, quiénes son los que creen y quiénes son los que comparten tu palabra, Señor? Para que todos este auditorio que había, no sé cuántos, puedan nacer de ti. Y no, tristemente, hermano, pues lo sabemos, no todos. Entonces, si el Dios de este siglo logró poner en el hombre que él viera hacia sí mismo, y lo único que trae la luz para que el hombre voltee de verse a sí mismo hacia el verdadero Creador y Dios, ¿por qué no utilizamos el mensaje del Evangelio como tal, hermano? Como lo único que puede traer luz a la vida de un hombre o de una mujer. Ahora, ¿por qué te digo que esto fue desde el Edén? Porque la estructura que tiene esta porción de la Biblia cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. La estructura que viene en el griego, esta palabra cegó, en el griego está en un tiempo que apunta a algo en el pasado, mas no que es una acción continua en el presente. O sea, desde el momento del Edén, al hombre se le puso un velo. Y ese velo es voltear a sí mismo. Entonces, con ese contexto de que el hombre se ve a sí mismo y solamente él ve para él mismo, y que el hombre que ve a sí mismo y solamente para él no quiere nada que ver con Dios. Entonces, Pablo viene hablando de los falsos maestros, de los falsos que se están metiendo a la iglesia, que traen una carta escrita como apóstol, pero que no son apóstol de Cristo. En eso viene hablando. Entonces, esos hombres que son falsos no predican a Cristo, sino se predican a ellos mismos. Y es aquí donde entramos en el tema del verso 5, el verso número 5. Es aquí cuando Pablo dice: por eso nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Porque un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no habla absolutamente nada de él. De lo que debe de hablar y predicar es de Cristo. Es una gran diferencia. Porque el que no ha nacido de nuevo, el que tiene el velo cegado, lo único que voltea a ver es hacia sí mismo. Hermano, esto es bien tremendo, bien difícil. Mira, ayer platicábamos con el pastor, un supuesto pastor en una denominación donde estuvimos. Cuando recién nos convertimos, mi esposa tuvo una consejería con él en relación a lo que ella vivió, desafortunadamente, por la desintegración de la familia y de los padres, y una infancia muy difícil. Y este hombre le dijo: es que lo que tú debes hacer primero es perdonar a Dios. ¿A quién está viendo ese hombre? ¿De quién está hablando ese hombre? Ahora, por el hecho que lo pongan en un lugar como pastor, no quiere decir que sea un pastor. Tú ya como oveja, como congregante, como servidor, como pastor, como líder, debes empezar a discernir cuando un hombre está hablando y que un hombre está predicando, de qué está hablando y de qué está predicando, y te vas a dar cuenta inmediatamente la condición de su corazón. Porque el que no es, predica de él mismo. Mira, hay lugares donde el supuesto pastor, llega en la mañana y se lleva más tiempo predicando de su último viaje a la Tierra Santa, a donde sintió tanto la unción del Espíritu que se volvió a bautizar en el Jordán. ¿Y el mensaje? ¿Y la luz? ¿Cuándo? En ese es el contexto que dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos.
El hombre que tiene el velo únicamente ve para sí, no ve para Dios. Y ese ver para sí es el detonante de todo pecado que hace que el hombre esté separado de Dios, que no puede ver nada de Dios, no quiere nada, quiere todo para sí. Fíjate, y tristemente, de ahí de ver para ti, de que tú puedes solucionar, de que tú eres capaz, de ahí parte la psicología. Y todo la motivación. Y hoy en lugar de predicar a Cristo en las congregaciones se habla de psicología. ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando llegan los congregantes a una congregación y vienen? Pues todos venimos del mundo, ¿no? ¿O alguien viene de Marte? No, ¿verdad? Venimos del mundo engañados y engañando, con muchas consecuencias. Y llegan a las congregaciones, ay, es que vengo lastimado de mi papá y de mi mamá y de mi perro. Y que, ay, si te vamos a pasar por sanidad del alma. Y te dan tu terapia ahí para que casi hagas tus pecados en un papel y los quemes. ¿Qué no dice la Biblia? Que el que nace de nuevo nueva criatura es. ¿Qué no dice eso la Biblia? Es una persona que se está predicando a sí misma. Es una persona que prácticamente no ha nacido de nuevo, hermano. Tú debes de aprender a discernir todo esto. Ahora, si tú quieres ser usado por Dios en la predicación, en la proclamación de su palabra, tú ya entiendes en esta tarde, yo no debo de hablar de mí. Yo debo de hablar de Cristo. Porque es lo único que puede traer la luz a los hombres que están cegados y que tienen cegado el entendimiento. Yo debo de hablarles de Cristo. Dice 1 Corintios 2:1. Primera carta a los Corintios capítulo 2 verso número 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que dice crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres. Y hoy, hermano, vale más las doctrinas internas de la iglesia que la predicación del evangelio. Vale más eso ahora. Muchas veces se enseña más la estructura dentro de la denominación que la predicación del verdadero evangelio. Yo he hablado con mucha gente, ¿por qué das esto? Es que donde estoy me dicen que lo dé. Oye, pero lo que estás diciendo no va conforme al evangelio. Bueno, pero a mí me lo enseñaron. Entonces, ¿por qué no lo cambias? No, pues me van a sacar. Entonces, ¿a qué quieres hacer? Porque cuando tú recibes el verdadero evangelio y lo entiendes y te ha resplandecido la luz de Cristo, vas a predicar el evangelio no dependiendo en dónde estés. Porque no vamos a moldar el mensaje a los oyentes, sino los oyentes se deben de amoldar al mensaje de Dios. Entonces nosotros debemos de predicar el mensaje de Dios, no importando en dónde estemos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que muchas veces predicar la verdad de Dios te puede costar la propia vida? Yo te hago esa reflexión. Si tú supieras que predicar el arrepentimiento, el amor de Dios, las verdades de Dios, te puede costar en ese instante que te arranquen la vida, que te decapiten. Yo te hago esta pregunta: ¿estarías dispuesto aún así pararte y decir, voy a hablar de Dios? ¿Sabes que hay una parte en la Biblia a donde el apóstol Pablo a uno de sus discípulos lo manda a un lugar que se llama Creta? A donde los cretenses eran, haz de cuenta, como los mexicanos, mentirosos, glotones, vestidos.
Sí, como de ahí venimos, ¿no? ¿O alguien no mentía? Digo, ¿a qué nos espantamos, no? O sea, venimos de esa parte. Y Pablo manda a Tito a un lugar bien difícil. Y Tito sabía la responsabilidad que él tenía. Dice, vamos a Tito 1, verso número 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, y empieza a hablar de los ancianos, fíjate, de los ancianos, de los verdaderos ministros, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola, ¿qué dice? ¿Marido de una sola qué? Oye, ¿por qué? Te hago una pregunta, ¿por qué las congregaciones aceptarán lo acabamos de ver en las estadísticas que dio el pastor? ¿Para qué nos vamos a Estados Unidos? Yo conozco un montón de pastores que están divorciados y que se volvieron a casar dentro de la congregación. Obviamente agarraron una niña, una más joven. Yo los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué las congregaciones aceptan eso del pastor? Cuando aquí dice marido de una sola ¿qué? Matrimonio en Dios es hasta la muerte. Pero hoy se acepta eso. Y se consecuenta, Acabamos de hablar con una esposa de un pastor que salió, que el pastor la cambió por una más joven. Ellos son mesiánicos. Dice que cuando la sacaron de la congregación con sus maletas y sus cosas y sus 2 hijas, los hermanos tocaron el shofar. ¿Sabes qué significa eso? Señal de victoria. Aunque usted no lo crea. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea, el ministro de Dios, sea, que dice, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Verso número 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, dice, contradicen. Está hablando de las 2 cosas principales de un verdadero siervo. Está hablando del carácter del siervo, y una de las cosas bien importantes de un verdadero siervo de Dios, un hombre que ha sido constituido por Dios, que tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Son 2 cosas esenciales para un verdadero siervo. El que no se está predicando a él mismo, sino está predicando el evangelio de Cristo. Pablo dijo en la misma carta a los Corintios que leímos, nuestra competencia no es de nosotros, sino nuestra competencia es ¿de quién? De Dios. Entonces dice que el verdadero siervo, ¿sí?, debe tener la capacidad, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido, que dice, enseñada. Ahora, vamos a remontarnos un poquito al tiempo de Pablo y de Tito. Pablo enseñaba el evangelio y Tito estaba aprendiendo de él. Pero ¿qué crees? Tito no tenía ni iPad, ni iPhone, ni computadoras. Es más, no había ni escritura así. Ya había algunas cartas que estaban circulando. Pero ¿quién le daba la capacidad a Tito de lo que oía, lo podía entender y lo podría enseñar? ¿Quién le daba esa capacidad? Solamente Dios. ¿Sí se alcanza a oír o detenemos un poquito? ¿Sí me escuchan atrás? No, ¿verdad? Vamos a esperar un segundito, ¿no?
Oye, ¿ya alcanzan a oír? Ya, ok. Entonces, regresamos a Tito 1:9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que dice. Y eso, vamos a desglosar este verso que es muy importante. Primeramente está hablando, en los primeros versículos que leímos, del 5 al 8, está hablando de la vida de un verdadero ministro, marido de una sola mujer, no pendenciero, no iracundo, no dado al vino. Hermanos, si supieras los testimonios que tenemos a veces, que llega y dice: pastor, yo vengo de una congregación a donde el pastor durante la semana no lo puede ver usted porque no lo encuentran. ¿Cómo? Dice: no, pues lo andan buscando. Dice: ya lo encuentran como por jueves, sábado ahí, y lo encuentran por ahí tirado. Entonces si lo encuentran entre el viernes y sábado, pues ya para el domingo ya está. Le digo: ¿cómo? Sí, dice, y la congregación, los hermanos van por él, ya más o menos saben dónde anda. Entonces ya lo bañan, lo peinan, bueno, en México se la curan, para que me entiendas. Y el domingo lo ponen, ya está el pastor. ¿Será? Yo te hago una pregunta. O sea, yo no estoy diciendo y no estoy etiquetando quién no y quién sí. Yo no lo estoy haciendo. La palabra lo dice. Ahora imagínate un hombre que es así, ¿qué predicará un domingo? ¿Qué mensaje dará un domingo? Y todavía me dice esa persona: pastor, es que yo quiero que usted me diga, ¿me salgo de esa congregación? Me le quedo viendo y le digo: no los hagáis. O sea, ¿por qué quieres que yo tome la decisión que te corresponde a ti? Si está escrito. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que se consecuenta la vida de los ministros, de los siervos, porque la iglesia está en la misma condición. Tu pecado y el mío, pues ahí nos la llevamos. Tú no dices, yo no digo, ¿está bien? Entonces, dice que el ministro debe de ser retenedor. O sea, son dos cosas: vive bien, es una vida ejemplar, pero tiene la capacidad de enseñar. Y lo primeramente que debemos hacer nosotros para enseñar la palabra de Dios es retenerla, hermano. Es retener esa palabra. Mira, quiero llegar a un texto que tengo por aquí. Bueno, ahorita te lo doy. O ya con la distracción se me movió la computadora. Lo primero que debe de ser entonces un verdadero ministro es retener la palabra fiel como le ha sido enseñada, como Dios se la ha transmitido, como Dios le ha mostrado el verdadero evangelio. Y el ministro debe de ser apto para enseñar. Mira, primera de Timoteo 3:2, ¿qué es lo que dice? Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Apto para enseñar. Entonces un hombre debe de tener la capacidad de retener la palabra para poderla enseñar. Entonces imagínate, ¿cómo vas a poder enseñar algo que no sabes y desconoces? ¿Sabes qué? Eso ha sido una de las grandes. Lo voy a manejar de esta manera, sí, lo voy a manejar porque esto nos ha traído hasta ciertas contiendas muy fuertes dentro del pastoreo. ¿Sabes que una de las cosas que ha traído más contienda en este lugar, como Casa de Oración Ciudad de México, es que el liderazgo, que los servidores, que los que están ayudándonos a la obra del Señor se sienten a ser enseñados y discipulados por la palabra de Dios?
¿Sabes que han llegado a cuestionar? Si es que no es cierto, eso no tiene nada que ver que tú estudies, tienes un llamado. Pero el llamado viene con el conocimiento. ¿Y ha costado esto? No tienes idea. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo tengo un llamado. Sí, tienes un llamado, pero ¿cómo vas a retener la palabra que no conoces? Y te lo pongo más, ¿cómo vas a retener la palabra que no conoces y que no crees? ¿Sabes que al no retener la palabra correctamente de lo que creemos y conocemos, nos podemos diluir fácilmente? Cuando tú retienes esas verdades de Dios en tu vida y las crees, venga quien venga y te diga lo que te diga, esas verdades son inamovibles en tu corazón. ¿Sí o no, hermano? Pero si tú no las tienes en tu corazón guardadas y las retienes con un celo de la palabra, de la verdad de Dios, que es un mensaje que no nos pertenece, que le pertenece a Dios, cualquiera viene y te mueve de tus convicciones. Cualquiera que te hable con artimañas de psicología y te trate de dar la vueltecita, tú caes. Las epístolas pastorales constantemente están exhortando a la conservación y a la proclamación fiel de la palabra de Dios. En primera carta de Timoteo 4:6 dice lo siguiente: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:6. En segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. Las epístolas pastorales constantemente están hablando acerca de retener la palabra, retener el mensaje de Dios, hermano. Voy a repetir las citas: primera de Timoteo 4:6 y segunda de Timoteo 1:13. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 2:2. Vamos a esa cita así para que la podamos leer juntos. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. ¿Sabes que ese es uno de los principales propósitos que Dios nos ha llamado al ministerio? Poder enseñar la palabra de Dios. Pero yo te hago una pregunta: ¿a quién debemos enseñarle la palabra de Dios? Pues a la congregación a donde Dios nos ha puesto a pastorear. Ahora, ponemos los medios, ponemos las circunstancias para que la congregación venga, y tristemente la congregación no viene. Y todo lo solucionamos en una comodidad. El hombre le gusta la comodidad. No, pues no voy y lo escucho por internet. Yo te dije, si fuera el plan de Dios, en lugar de haberse aparecido a Moisés ahí en la zarza, le hubiera mandado un wifi. Moisés, te hablo. Le hubiera mandado un WhatsApp del Señor a Moisés. Pero es presencial. Pero eso nos cuesta mucho entender todas estas cosas. Entonces, un verdadero ministro de Dios es aquel que se somete a las enseñanzas apostólicas y ejerce un ministerio bajo los criterios de la palabra de Dios. Los apóstoles, para eso Dios les dio tanta inspiración. Imagínate, ¿para qué Dios le dio tanta inspiración al apóstol Pablo y escribió 13 cartas para que nosotros, eso dice Pablo, pero yo pienso esto. Pablo dice que es esto, pero yo creo que es mejor así. Y quitamos el mensaje. Un verdadero ministro es aquel que retiene la palabra de Dios. ¿Sabes que nosotros no somos llamados a implementar absolutamente nada nuevo dentro de las congregaciones? Te lo voy a volver a repetir. Nosotros no somos llamados a implementar absolutamente nada nuevo dentro de la iglesia de Dios. Nada. Nosotros nos tenemos que apegar a la palabra y a lo que Dios les reveló a los apóstoles y a los profetas. Pero ¿qué te parece hoy los métodos de crecimiento dentro de las congregaciones?
Tú le predicas a uno, luego tú le predicas a otro, luego tú le predicas a otro y otro y otro, y otro. Haces tus 12 y luego ya te vienes para acá. Yo siempre he preguntado, en eso de los 12, ¿quién la hace de Judas? Siempre he tenido esa duda. Aquí, ¿cómo lo harán? ¿Sacarán así los palitos y el que le tocó el palito corto la hace de Judas? ¿O cómo es el asunto? Nosotros, hermano, como ministros, como servidores de Dios, no somos llamados a buscar absolutamente nada nuevo dentro de la iglesia de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es transmitir el mensaje que hemos recibido de parte de Dios. Por eso dice Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nada, no podemos hacer absolutamente nada. No importa el contexto social y cultural donde Dios nos plantee. Tenemos que apegarnos estrictamente a lo que hemos recibido de parte de Dios. No podemos cambiar nada, hermano. Tiene que ser tal como Dios nos lo da. Sabes que nosotros no podemos transmitir absolutamente ninguna unción por medio de manos y todo eso, sino que lo que nosotros transmitimos de parte de Dios es a través del mensaje de la palabra de Dios. Ya ves que hoy se usa mucho que al siervo, como decía el hermano, lo quieran tocar y lo quieren ore por mí. ¿Sabes que eso no sirve de nada? Que la única manera en que podemos transmitir las verdades eternas de Dios es a través de la exposición de la palabra de Dios, no con que nos toquen a nosotros, no porque oremos por ustedes, las cosas van a cambiar. Sí, y no estoy diciendo, escúchame bien, no estoy diciendo que no debamos o que no tengamos que orar por la iglesia, es parte del ministerio. Pero lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros es la proclamación del evangelio. Y debe de ser fiel, hermano. Se debe de transmitir totalmente. Entonces, el verdadero ministro debe de retener la palabra de Dios. Debe de aferrarse a ella, no desviarse. No debe de cambiar absolutamente nada de la enseñanza que está. Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente. Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano ¿qué dice? Trabajado. Filipenses 2, 16. Asidos, dice Pablo, de la palabra ¿de qué? De vida. Esta palabra asidos del griego significa retener, significa aferrarse. Entonces un verdadero siervo de Dios es aquel que se aferra a las verdades eternas de Dios. Pero te voy a decir, no nomás para creerlas él, sino para predicarlas. ¿Tú quieres que Dios te use en la predicación y en la proclamación del evangelio? Tienes que aprender estos principios. Lo debes de creer primero y después, tal como se te fue enseñado, predicarlo. Ahora, no estoy diciendo tal como se te fue enseñado, no que un hombre te enseñó, sino que viene de parte de Dios. Debemos de vivir conforme a esas palabras. Esta palabra que está aquí cuando dice el apóstol lo que estamos leyendo en Tito, cuando dice en la carta de Tito, cuando estamos leyendo esta porción que dice aferrarse a la palabra, o sea, retener esta palabra, es una palabra que aparece también en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 24, nada más anótenlo. En el Evangelio de Mateo 6, 24 es donde el Señor dice que no podemos servir a dos señores. No podemos complacer a dos señores, sino aborrecerá a uno o amará, dice, al otro. Cuando él dice amará, es la misma palabra que aparece en Tito cuando dice retenerla, apegarse, ¿sí? Estar junto a las verdades de Dios.
O sea, así como el Señor enseñó, tú no puedes servir a dos señores, o amas a uno o aborreces al otro. Entonces el verdadero ministro debe de retener la palabra como su principio de su vida, pero debe tener la capacidad de enseñar esa palabra de Dios. No lo más retenerla en sí mismo, sino tiene la capacidad de enseñarla. Entonces podemos ya descalificar a aquellos hombres que no se aferran a la palabra de Dios, a la palabra de vida, y que no transmiten el mensaje apegado a las Escrituras. También podemos descalificar a aquellas personas que no viven fielmente, hermano, a la palabra de Dios. Que su vida no es una vida conforme a la palabra de Dios. O que no confíe plenamente en la palabra de Dios. Entonces el verdadero ministro es aquel, hermano, que tiene conocimiento de las Escrituras, que está ahí pegado a las Escrituras. Vamos, ¿qué dice el Salmo 1:2? Vamos a esa porción. El Salmo capítulo 1, verso número 2. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verdadero ministro, la palabra está en él. La tiene apegada en su corazón, la cree, pero asimismo la transmite en esa fidelidad. Ahora, un verdadero ministro también debe tener la capacidad de exhortar y de enseñar la palabra de Dios. Y esta porción de exhortar y enseñar tiene que ver sobre todo en la exposición pública de la palabra de Dios. Te voy a decir por qué exhortar y enseñar. Porque dentro de un lugar como este hay gente que cree y gente que no cree. Y al que cree le tenemos que enseñar. Y al que no cree lo tenemos que exhortar. Pero solamente eso va a venir cuando nosotros nos apeguemos al mensaje de la palabra de Dios. Si yo no me apego al mensaje de Dios, no voy a cumplir la parte de enseñar y exhortar, porque yo voy a dar mi propio mensaje. O sea, ¿sabías que yo no puedo darte mi propia interpretación de las Escrituras? Sino yo debo de buscar qué es lo que el escritor, en este caso Pablo, trata de transmitir a través de lo que Dios le reveló a él. Yo no me puedo parar aquí y decir, yo interpreto esto de la Biblia dice esto, pero yo creo que el escritor está intentando decirnos esta parte. No, yo debo de meterme a las Escrituras y sacar lo que el escritor está queriendo mostrarnos, porque sé que a él se lo reveló Dios. Entonces tengo que meterme a las Escrituras. Entonces un verdadero ministro es el que puede exhortar y puede enseñar a través de la palabra de Dios. Son las dos cosas que van de la mano. Ahora, ¿cómo puede exhortar un hombre la palabra de Dios? Esta palabra exhortar viene semejante a lo que habla la Biblia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está al lado de nosotros. Un ministro debe tener la capacidad de exhortar siempre con el mensaje bíblico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo te va a exhortar un verdadero ministro? Te va a decir lo siguiente: mira, tú piensas esto, pero la palabra de Dios dice esto. Esa es la verdadera exhortación a la cual Dios nos ha llamado. Cuando a mí me preguntan algo, me dicen: pastor, es que yo vengo a preguntarle y quiero su opinión. Yo les he dicho: pues mi opinión te vale un cacahuate. ¿Para qué quieres la mía? A lo mejor está peor que la tuya. Lo que yo te voy a decir es lo que dice la Escritura. Y esa opinión vale más que la tuya y que la mía junta. Entonces, un verdadero ministro tiene que tener la capacidad de exhortar y de enseñar. Y enseñar y exhortar solamente va apegado a las Escrituras. Ahora, la palabra tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad
de corregir absolutamente todo lo de nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero sin embargo hoy se deja el mensaje del evangelio a un lado. Y debemos aprender a cumplir ese ministerio. Mira, hermano, una de las partes más difíciles para nosotros es exhortar a la iglesia. Ahora, ese exhortar tiene dos vértices también. Exhortar a los que no creen y exhortar a los hermanos que están argumentando o están creyendo cosas que no son bíblicas. Y es ahí donde nos enfrentamos a un montón de cosas. ¿Cuántos bautismos del Espíritu Santo hay? ¿Qué no son un montón? ¿Quién no hablar de lenguas no es un bautismo del Espíritu? Entonces, ¿el hablar de lenguas qué es? No, pero a mí me enseñaron que son varios. Y luego me dijeron que si yo pasaba como el pueblo de Israel abajo del mar y que era un bautismo. Y cosas, no, hermano, es que mira, vamos a la Biblia, mira, vamos a sacar lo que la Biblia nos está mostrando. No, es que a mí me enseñaron así. En el libro de los Hechos dice que unos fueron bautizados en Cristo y luego dice que otros fueron bautizados por Cristo. Pero si tú te vas al original, el en y el por en el original, en el lenguaje griego no existe. Es que son dos bautismos, uno es en y otro por. ¿Qué nos dice la Biblia? Que todos somos bautizados en el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Que a todos se nos dio de beber de un, y que todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido sumergido plenamente en Cristo. Y todo lo demás habla de llenura, habla de dones, pero no está hablando de un montón de bautismos. Es que me enseñaron que el bautismo en agua salva. No, hermano, vamos a sentarnos, mira, vamos a ponernos aquí. La Biblia dice esto. ¿Sabes que el pastor debe tener la capacidad de corregir bíblicamente todo eso? Pero viene de que el pastor retiene y cree y se apega al mensaje de la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En dónde, hermano? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando la iglesia tiene dolencias, cuando la iglesia tiene inmadurez para las cosas espirituales, ¿qué es lo que le va a quitar esa dolencia y qué es lo que los va a llevar a la madurez? La palabra de Dios. Entonces, un verdadero ministro es aquel que enseña la palabra de Dios y aquel que tiene la capacidad de exhortar conforme a la palabra de Dios. Ahora, el verdadero ministro debe de convencer y debe de corregir. Pero este convencer no viene de la mano de que ándale, cree, mira, debes de creer. Sino este convencer viene con poner un énfasis en el error doctrinal.